Hola amigos de Vivir Feliz. Este es el líquido dorado que la humanidad ha venerado por milenios. ¿La joya dorada de la dieta mediterránea? Sí. ¿El secreto de las abuelas milenarias? Su sola presencia en casa nos da la sensación de que nuestro corazón está protegido, pero el 80% de los hogares lo está arruinando sin saberlo. Hoy, como amante del buen aceite, les revelaré cómo lo echamos a perder, qué mitos nos engañan y ¿cómo salvarlo? El aceite de oliva lleva 6000 años siendo el rey de las grasas saludables. Los fenicios lo usaban como moneda, Hipócrates como medicina. Al final de este video sabrás los 3 pecados capitales que destruyen sus antioxidantes. Un truco de 2 segundos para saber si tu aceite está vivo o es un zombie. Porque esto no es solo culinario, es cardiológico. Soy el Dr. San Román y este es tu canal Vivir Feliz. Mito número 1. Mientras sea extra virgen dura años. Falso. Un estudio de la American Oil Chemists Society documentó la pérdida significativa de polifenoles a través del tiempo. Los polifenoles son esos elementos que protegen nuestro corazón. Mito número 2. Si no humea, sirve para freír. Error. Un artículo publicado en Food Chemistry demuestra la formación de aldehídos tóxicos en aceites cuando se rebasa su punto de calentamiento ideal. Es frecuente que las personas piensen que el aceite de oliva tiene superpropiedades, y las tiene. También las personas piensan que puede aguantar temperaturas extremas. Todos los aceites, incluidos el de oliva, tienen algo llamado temperatura de calentamiento ideal y punto de humo. Esto quiere decir que a cierta temperatura comienza a humear. Cuando un aceite rebasa su punto de calentamiento o llega al punto de humo, las cosas no andan nada bien. El aceite pasa de ser saludable a tóxico. Sucede esto. Número 1. Se da una descomposición química. Se genera acroleína, una sustancia tóxica. Se pierden los antioxidantes naturales como la vitamina E y se generan radicales libres, que son lo contrario a los antioxidantes y son perjudiciales para la salud. Se da la formación de compuestos nocivos potencialmente cancerígenos, como ciertos aldehídos y peróxidos, especialmente en aceites con alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados. O sea, freírlo hasta que humee es como ponerle un cigarrillo a tu saludable ensalada. La ciencia del desastre. El aceite de oliva es súper saludable. Nos protege de diferentes cánceres, dentro de los que se encuentran piel, mama, colorectal, colon y de enfermedades degenerativas como Alzheimer y Parkinson. Y en nuestro sistema cardiovascular ayuda a reparar y proteger el endotelio de nuestras arterias. Pero también tiene su propia kriptonita. ¿Cuál es la kriptonita del aceite de oliva? Luz, oxígeno y calor. Su mecanismo de acción es simple. El oxígeno produce oxidación, lo que rompe sus polifenoles, o sea, sus moléculas buenas, oleocantal y tirosol. Por ello, debe estar bien tapado. Termodegradación. El sobrecalentamiento prolongado del aceite de oliva puede provocar cierta oxidación, generando compuestos como peróxidos. El aceite de oliva virgen extra es realmente estable al calor gracias a su alto contenido de antioxidantes. Aún así, no debe recalentarse repetidamente. Fotorreactividad. La luz degrada el aceite de oliva extra virgen, oxida sus grasas, destruye antioxidantes y reduce su sabor y beneficios. Guardarlo en botellas transparentes es como dejar a Drácula tomando sol en la playa. Se desintegra. Como nuestro aceite de oliva. 1 de cada 3 personas no distingue un aceite rancio de uno fresco. Imagina a una madre usando ese aceite zombie para cocinar a sus hijos día tras día. Los antioxidantes que deberían estar protegiendo sus arterias ya no están. No la podemos juzgar. No es culpa de ella. Tengo a la verdadera culpable, la desinformación. Por eso hoy estás aquí, para que el aceite de oliva siga siendo tu protector y el de tu familia. ¿Cuál es el consumo recomendable de aceite de oliva al día? 20 a 30 mililitros. Puede variar, preferiblemente en crudo o sin rebasar su punto de calentamiento ideal y sin llegar al punto del humo. Recuerda que también el aceite de oliva tiene un alto contenido calórico, así que al consumirlo debes reducir el consumo de otras calorías porque de lo contrario terminarás ganando peso. Soluciones y curiosidades. Truco número 1. Guarda el aceite de oliva como a tu ex, lejos, en la oscuridad y sin calor.
Truco número 2. Huele antes de usar. Si huele a crayones viejos, alerta, mejor no usarlo. En la antigua Roma, el aceite rancio se usaba como combustible para lámparas. El olor a hierba recién cortada en un aceite fresco es señal de clorofila y de que está vivo. El aceite de oliva no es un adorno, es un ser vivo químico que merece respeto. Tú decides, ¿será el héroe de tu corazón o el villano de tu despensa? Si este video salvó a tu aceite, compártelo, porque la ignorancia es el único ingrediente que nunca deberías cocinar. Ayúdame a que este video llegue a todas las personas a las que quieras conservar saludables. Se despide tu fan número 1, el Dr. San Román, y vive feliz.